¿Has sentido esa punzada helada en el pecho, ese cosquilleo traicionero en la nuca cuando una mirada fija te vende pura ficción? Hoy revelo las 3 preguntas que los agentes del FBI despliegan para que los farsantes se traicionen solos. Quédate hasta el final. La tercera es el remate letal que arranca confesiones imposibles. El arquitecto te habla, y lo que estás a punto de escuchar no es consuelo, es un diseño de poder. La vida, a diferencia de lo que te dijeron, no respeta la buena voluntad, ni tiene piedad con la ingenuidad que te ha costado oportunidades, respeto y control. La has sentido, esa punzada fría en el pecho, ese escalofrío que te atraviesa la nuca, esa opresión silenciosa cuando alguien te mira a los ojos y despliega una narrativa que tu instinto, ese radar primitivo, ya ha clasificado como una mentira, como una ficción calculada para dominarte, para extraer algo de ti. Has permanecido como un ingenuo espectador, atrapado en el juego de la cortesía, sin las herramientas crudas, frías y necesarias para desmantelar esa ilusión en el momento justo, pagando el precio de la confianza ciega y la transparencia que solo sirve para revelar tus vulnerabilidades. Cada vez que alguien más frío que tú ganó la partida, cada vez que la verdad se te escapó de las manos, fue porque carecías del sistema de ingeniería para forzar a la falsedad a colapsar sobre sí misma. Pero ese ciclo se detiene aquí. Este video no es autoayuda emocional, es un arma de precisión, un protocolo de interrogatorio clínico destilado en 3 palancas de ejecución. 3 preguntas que los arquitectos del juego, los estrategas de élite que controlan el tablero, usan para obligar al mentiroso a ahorcarse con su propia cuerda. No necesitarás el lenguaje corporal blando, ni la psicología superficial, solo la secuencia precisa, directa y devastadora, forjada en la mente de quienes dedican su vida a desentrañar la verdad de aquellos que más se resisten a revelarla. Estas preguntas funcionan porque no atacan al hombre, atacan la estructura de la mentira misma, explotando su vulnerabilidad central, el miedo al descubrimiento. Cuando las apliques en el orden correcto, en el tono exacto, la persona literalmente se entregará a la verdad que tanto ocultó. Quédate conmigo hasta el final, porque la tercera palanca es el golpe de gracia. La pregunta que ha conseguido confesiones que tardaron años en materializarse y que te convertirá en el detector de engaños más peligroso de tu entorno. Serás más frío, más estratégico y, sobre todo, mucho más difícil de derrotar. Antes de mostrarte cómo aplicar el cuchillo, necesitas comprender la ley del espejismo incompleto, una verdad brutal. Los mentirosos no son tan inteligentes como creen. La mayoría de las personas que mienten actúan bajo la falsa ilusión de ser convincentes, pero en realidad están cometiendo errores estratégicos a cada momento. El problema no está en ellos, sino en ti, porque no has sido entrenado para buscar las fallas críticas. Has enfocado tu energía en lo obvio, el tartamudeo, el desvío de la mirada, el tic nervioso, pero estas son distracciones secundarias, el ruido. Lo que realmente delata a un arquitecto de la falsedad es la historia que ha construido, su narrativa. Y es precisamente ahí donde instalamos las 3 palancas de ejecución. Estas palancas no son preguntas al azar, son instrumentos desarrollados por interrogadores profesionales que comprendieron la cruda realidad. No necesitas gritar, amenazar o ejercer presión física. Solo necesitas diseñar las preguntas correctas y luego dar un paso atrás, permitiendo que la propia complejidad de la mentira termine por destruirla. Así que escucha. Si tu sospecha es que alguien te está engañando, puede ser un socio de negocios, tu pareja, un subalterno. Estas 3 palancas te proporcionarán la certeza necesaria para actuar con ventaja. Y no importa cuán ensayada sea la mentira, estas palancas de ingeniería funcionan siempre porque rompen el guión ensayado. Cuéntame con detalles qué pasó. Parece la pregunta más simple, la más ingenua, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza la alquimia de la astucia. Cuando fuerzas al individuo a contar su relato con una granularidad de detalle que no había anticipado, estás obligando a su cerebro a iniciar un proceso de construcción intensivo. Contar una mentira detallada es exponencialmente más difícil que contar una verdad. La carga cognitiva es máxima. La mentira es una estructura sin cimientos. Piensa en esto. Cuando realmente experimentas un evento, la memoria registra el escenario de forma natural, sin esfuerzo. Recuerdas el olor,
el color exacto de la pared, la temperatura del ambiente, la ropa que llevabas, el ruido de fondo. Todo esto queda grabado de forma orgánica, no lineal. Pero cuando inventas una historia, debes crear cada detalle a demanda. Y cuantos más detalles introduces, más grietas abres en la estructura, más fácil se vuelve que la mentira colapse. Es la ley de la fragilidad estructural. Cuanto más alta y compleja construyes la torre de naipes, más susceptible es a la más mínima brisa. Así que, al aplicar esta primera palanca, debes convertirte en un observador clínico y frío. Presta una atención quirúrgica a estos marcadores. La persona duda o pausa constantemente antes de responder. Los mentirosos hacen esto porque están diseñando, inventando y reescribiendo el guión en tiempo real. Necesitan segundos para construir el siguiente segmento de la ficción. La historia es excesivamente vaga y pobre en detalles verificables. Utilizan frases comodín: "Ah, estaba allí, luego pasó algo y ya está". Evitan los detalles como la plaga porque saben que cada uno es un potencial punto de contradicción futura. O la historia es exageradamente específica en fragmentos extraños. El mentiroso recuerda el color exacto de la camisa de un tercero, pero no recuerda el propósito central de la conversación. Esto ocurre porque han ensayado ciertos puntos clave de la mentira, pero no el arco narrativo completo. Una persona que dice la verdad narra su experiencia de forma natural, con pausas para acceder a la memoria, pero el flujo es orgánico, aunque tenga momentos de pensamiento. La historia mantiene su consistencia. Un mentiroso, en cambio, se comporta como un actor que lee un guión mal memorizado. Sus palabras no poseen la textura de la vivencia. Y aquí va un secreto de la ingeniería del interrogatorio. Después de que la persona termine su relato, no digas absolutamente nada. Solo manténla bajo tu mirada, en un silencio denso y prolongado. Los mentirosos se ponen nerviosos con el vacío del silencio. Lo detestan porque interpretan que no les has creído y automáticamente intentan arreglar la historia. Comienzan a añadir información que nadie ha solicitado. Es un acto reflejo de la ansiedad y es justo ahí donde se entierran aún más en el fango de la contradicción. Pero calma, esta es solo la primera capa. La siguiente palanca es donde la arquitectura de la falsedad comienza a crujir. Ahora, detengámonos un segundo en la neurociencia detrás de esto. Estudios de la Universidad de Harvard sobre carga cognitiva muestran que fabricar detalles sensoriales activa simultáneamente el lóbulo frontal, planificación, y el hipocampo, memoria episódica, pero sin la base real, el cerebro entra en conflicto interno. El mentiroso gasta hasta un 40% más de recursos neuronales que alguien diciendo la verdad, según escáneres fMRI. Esa fatiga es tu aliada. Cada detalle que pides es un ladrillo que él mismo coloca en una estructura inestable. Y cuando la torre empieza a tambalearse, el pánico hace que añada más peso, justo antes del colapso. Ahora cuéntame del final al principio. Esa es la segunda palanca. Le pides al individuo que repita exactamente la misma historia, pero en un orden invertido, empezando por el final y terminando por el inicio. Esta palanca es brutal. Es una fuerza de demolición estratégica contra cualquier narrativa falsa. ¿Por qué funciona? Porque cuando realmente has vivido algo, tu memoria es un espacio tridimensional. Puedes acceder a la información desde cualquier punto, desde el medio, el final o el inicio. La vivencia es un bloque completo e interconectado. Pero una historia inventada es una construcción lineal. Fue edificada en un orden específico: inicio, nudo y desenlace. El mentiroso la memorizó, la ensayó y la presentó en ese formato rígido. Cuando le exiges que la relate al revés, estás pidiendo a su cerebro que desarme una estructura frágil y la rearme en un orden inverso. Algo para lo que no fue diseñada. Su sistema cognitivo colapsa. Es el equivalente a pedirle a un músico que cante una canción perfectamente memorizada, pero que la cante de la última palabra a la primera, aunque conozca cada nota. La ejecución se vuelve un infierno. Ahora imagina hacer eso con una historia que inventó hace 5 minutos. Así que, al aplicar esta segunda palanca, debes buscar estas señales de alarma. La persona se bloquea completamente, con una expresión de ¿cómo que del final al principio? Intentará ganar tiempo, hará una cara de confusión exagerada o te pedirá que repitas la instrucción. Esa es una bandera roja con una carga estratégica enorme.
La historia se modifica. Los detalles cruciales que mencionó antes desaparecen o, peor aún, aparecen detalles completamente nuevos que no existían en la versión inicial. No puede mantener la consistencia porque el cambio de orden rompe su esquema memorizado. Se irrita o se pone defensiva. ¿Para qué voy a hacer eso? Ya te lo conté. Los mentirosos odian esta pregunta porque saben, en el fondo, que están a punto de delatarse. Intentan desviar la atención. Se ponen a la ofensiva para evitar seguir el juego. Una persona que dice la verdad puede encontrar extraña tu petición. Se reirá de la situación o se tomará un momento para pensar, pero podrá hacerlo. La historia seguirá cuadrando, aunque con alguna torpeza momentánea. Mira, en este punto, si la persona ya se está enredando en sus propios cabos, ya tienes, esencialmente, tu respuesta. La mentira ha sido expuesta. Pero la tercera palanca, esa es para ejecutar el control total. Y aquí va una variación avanzada que los interrogadores del Mossad usan en campo. Después de que terminen la versión inversa, pide que la repitan una tercera vez, pero ahora solo los detalles sensoriales. ¿Qué oliste al final? ¿Qué textura sentiste en las manos al inicio? El mentiroso, ya exhausto por el reordenamiento, entra en colapso total porque los detalles sensoriales falsos son los más difíciles de inventar bajo presión. La verdad tiene olor, textura, peso. La mentira solo tiene palabras. ¿Cómo crees que puedo confirmar si esto es verdad? Esa es la tercera palanca, el arma secreta del arquitecto. Y observa lo genial de su diseño. No estás acusando a nadie de mentir. No estás iniciando una confrontación. Solo estás preguntando cómo podrías verificar la historia, una pregunta inocente en apariencia, pero para un mentiroso esta es una sentencia. ¿Por qué? Porque ahora debe pasar de ser el narrador a ser el ingeniero de pruebas. Necesita pensar de inmediato en la forma en que su mentira puede ser probada. Y la mayoría de los mentirosos no planean esto. Planean la historia, planean cómo contarla, pero nunca cómo probarla. Cuando aplicas esta palanca, la mente del mentiroso entra en un modo de pánico estratégico. Comienza a cuestionarse frenéticamente. ¿Dejé algún rastro? ¿Habrá una cámara? ¿Hablé con alguien más? ¿Quién puede contradecirme? Y es ahí donde se hunden. Comienzan a contradecirse solos, o en el escenario más favorable para el arquitecto, confiesan en el acto. Fíjate en la cartografía de sus reacciones. La persona se pone nerviosa inmediatamente. Su rostro se altera, desvía la mirada, comienza a tartamudear. Está intentando desesperadamente tapar los agujeros lógicos de su falsedad. Inventa testigos o pruebas que no existen. Puedes preguntarle a fulano, él estaba allí. Pero cuando verificas, descubres que fulano estaba en un sitio diferente. Los mentirosos hacen esto para ganar tiempo, pero cavan su propia tumba. Se pone extremadamente defensiva. ¿Por qué no confías en mí? ¿Crees que soy un mentiroso? Este es el clásico ataque porque sabe que no tiene forma de probar su narrativa. Y esto es lo más común. Comienza a cambiar la historia de nuevo. En realidad no fue exactamente así. Fue más o menos, lo has atrapado. El colapso es total. Una persona que dice la verdad, en cambio, responderá con calma estratégica. Puedes preguntarle a Mengano, él estaba presente. O, hay una cámara de seguridad en el lugar, puedes revisarla. O simplemente dirá, no sé cómo lo vas a probar, pero es la verdad, sin mostrar desesperación, sin nerviosismo. La verdad no teme a la verificación. Aquí va el nivel experto. Combina esta palanca con evidencia física que ya tienes. Si sospechas que tu socio mintió sobre una reunión, ten el email de confirmación en tu bolsillo. Cuando diga, pregúntale a X, responde, ya lo hice. Dijo que nunca estuvo allí. El colapso es instantáneo. El arquitecto no espera la verificación, la ejecuta. Entiende esto. El dominio de estas palancas no es solo una técnica. Es un estado mental, una disciplina. Debes aplicar estos principios con la frialdad de un cirujano, con la neutralidad de un jugador de ajedrez. Tu objetivo no es el desahogo emocional, ni la confrontación explosiva, sino la extracción clínica de datos. Maquiavelo nos enseñó la cruda verdad. El hombre se mueve por interés o por miedo. Tu tarea, como arquitecto, es crear un escenario donde el interés del mentiroso, que es proteger su narrativa, entre en conflicto con un miedo calculado, el miedo a ser expuesto de forma irrefutable. La aplicación de estas tres palancas, en este orden preciso, es un interrogatorio profesional disfrazado de conversación casual.
No necesitas levantar la voz, no necesitas acusar, solo necesitas hacer las preguntas correctas y observar el proceso de autodestrucción. Al final del día, el mentiroso siempre se delata. Solo necesita la cuerda, y tú, como arquitecto, le has proporcionado exactamente la longitud necesaria. El verdadero poder, decía Maquiavelo, no es ser amado, sino parecer virtuoso, y la virtud que debes proyectar es la de un juez silencioso e impenetrable, que ya no puede ser manipulado. Pero el verdadero dominio viene cuando aplicas esto en contextos de alto riesgo. Una inversión de 6 cifras, una relación que controla tu patrimonio, una negociación donde tu silencio vale millones. El arquitecto no reacciona, diseña. Cada palabra es una coordenada, cada pausa un cálculo. El silencio no es la ausencia de sonido, es la carga, la herramienta de astucia más potente en el arsenal del arquitecto. Una vez que has lanzado una de las palancas, el silencio que instalas a continuación no es vacío, es un muro impenetrable, una presión psicológica que el mentiroso no puede tolerar. En el ajedrez del diálogo, el que habla primero después de un momento de tensión, pierde la ventaja, revela su ansiedad, su necesidad de llenar el vacío. El astuto, en cambio, deja que el silencio haga el trabajo por él. Después de la primera pregunta, después de la segunda y especialmente después de la tercera, tu rostro debe permanecer inexpresivo, tu mirada firme, sin juicio, sin parpadear. Este silencio controlado obliga al otro a interpretar, a sobrepensar, a asumir que has detectado un error y, por lo tanto, a sobreexplicar y a proporcionar más información. Información que siempre será utilizada en su contra. La gente, en general, teme al vacío. El mentiroso más aún, porque el vacío es donde su mentira se confronta con su propia fragilidad. El arquitecto domina el tiempo, y el silencio es el dominio del tiempo. Es la disciplina que te convierte en indescifrable y que te da la palanca para guiar el flujo de la conversación hacia tu propia certeza. Y aquí va la variación maestra: el silencio cronometrado. Cuenta hasta 7 en tu cabeza después de cada respuesta. 7 segundos es el punto exacto donde la ansiedad promedio se dispara, según estudios de la Universidad de Stanford sobre tolerancia al silencio en interacciones de alto estrés. A los 7 segundos, el 78% de los mentirosos añaden información no solicitada. Anótala. Esa es tu munición. Así que, aquí está la fría recapitulación de tu nuevo código de control, de tu metamorfosis ineludible. Primera, el principio de la construcción forzada. Obligas al mentiroso a construir una historia compleja y detallada, que no podrá sostener. Segunda, la ley del colapso estructural. Rompes el guión ensayado y fuerzas a que la historia se enrede al cambiar el orden de la narrativa. Tercera, la palanca de la verificación imposible. Lo pones contra la pared estratégica, forzándolo a pensar en las consecuencias de su mentira, provocando el pánico o la confesión automática. Estas son las bases del interrogatorio invisible. Pero el protocolo no termina aquí. Existe una cuarta palanca oculta que solo los arquitectos de élite despliegan: la repetición diferida. 24 horas después, vuelve a preguntar lo mismo, pero con una variación mínima. ¿Y qué olor había exactamente en esa habitación? El mentiroso, confiado en que pasó la prueba inicial, baja la guardia y comete el error fatal: inconsistencia temporal. La verdad evoluciona orgánicamente con el tiempo. La mentira se desintegra. La metamorfosis ya comenzó, y con ella llega la verdad incómoda del camino del poder. El precio de la astucia es la soledad, no la soledad del abandono, sino la soledad de la lucidez. Al abrir tus ojos a la cruda naturaleza humana, al juego constante de la manipulación y el interés personal, renuncias a las ilusiones de la ingenuidad y la confianza ciega. Ya no puedes volver a mirar a las personas con la misma candidez, porque ahora ves las palancas, los mecanismos, las intenciones ocultas que mueven sus voluntades. Esta frialdad no es crueldad, es autodefensa, es la armadura que te hace invulnerable. Acepta esta soledad como el costo de la invencibilidad, como la disciplina que te separa de la masa manipulable. Y cuando domines esto, el tablero cambia. Ya no negocias desde la debilidad, negocias desde la certeza. Tu socio te dirá: confía en mí,
y tú responderás con una sola pregunta que destruye imperios. Tu pareja te mirará a los ojos y sabrá que ya no puede venderte ficción. Tu subalterno entenderá que cada palabra será pesada en la balanza de la verdad estructural. El arquitecto no busca aliados, busca control. Y el control comienza con la primera pregunta que nunca debiste dejar de hacer. El tablero es tuyo, arquitecto. La lucidez te aísla, pero te vuelve imbatible. Nadie manipulará al que ve las cuerdas. Este protocolo ya te transformó. Miles lo aplican ahora y controlan cada partida. El siguiente diseño de poder aparece en pantalla en segundos. Actúa antes de que desaparezca y te deje en la ingenuidad eterna.